¿Qué pasaría si te dijera que un rascacielos puede bailar con un terremoto y salir ileso, mientras otro, a pocos kilómetros, se desploma como un castillo de naipes? El 28 de marzo de 2025, un sismo de magnitud 7.7 en Myanmar puso a prueba la ingeniería del sudeste asiático, y las lecciones son brutales. Bienvenidos a Construcción Sin Filtros, mi nombre es Aarón Ballesteros, vivo la ingeniería y estoy inmerso en megaproyectos y en el uso avanzado de tecnología digital aplicada a la construcción. Hoy vamos a explicar por qué unos edificios colapsaron y otros no, desde Bangkok hasta Mandalay, y cómo podemos evitarlos. Prepárense, aquí no hay adornos, solo datos, diseño estructural y lecciones reales de ingeniería. Seguro han visto ese video impactante, una pareja flotando tranquilamente en una piscina privada en la azotea de un rascacielos en Bangkok, cuando de pronto el agua comienza a moverse, las olas se forman y chocan contra los bordes y finalmente el líquido se desborda como una cascada por la fachada del edificio. Ese momento fue capturado en el Intercontinental Bangkok Sukhumvit, un hotel de lujo de 38 pisos ubicado en el corazón del distrito de Sukhumvit, una de las zonas más vibrantes y modernas de Bangkok, Tailandia. El video se volvió viral tras el terremoto de magnitud 7.7 cuyo epicentro se localizó a más de 1000 kilómetros en Myanmar. Pero no fue solo un espectáculo digno de Hollywood, fue una demostración en vivo de cómo la ingeniería bien aplicada puede resistir la furia de la naturaleza. Pero a pocos kilómetros de allí, en el distrito de Chatuchak, un distrito al norte de Bangkok, famoso por su mercado de fin de semana, uno de los más grandes del mundo, y por ser un punto neurálgico de transporte, con la terminal Krung Thep Apiwat en las proximidades. La historia fue diferente. Un edificio en construcción de 33 pisos, destinado a ser la sede de la Oficina Estatal de Auditoría de Tailandia, se derrumbó como si fuera de papel, dejando 17 muertos y decenas de trabajadores atrapados bajo los escombros. ¿Por qué uno se mantuvo en pie y el otro se cayó? Vamos a desmenuzarlo con detalle, así que quédate que esto nos va a tomar un poco de tiempo. Empecemos con Myanmar, donde el epicentro del sismo de magnitud 7.7 a tan solo 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing lo arrasó todo el 28 de marzo del 2025. Más de 1.600 muertos según la BBC, ciudades como Mandalay convertidas en ruinas, puentes icónicos como el Ava derrumbados y pagodas históricas, verdaderos tesoros culturales reducidos a polvo y escombros. ¿Por qué fue tan catastrófico? Primero, Myanmar no tiene códigos sísmicos serios. ¿Y qué son esos códigos? Son normas técnicas como las reglas de juego que usamos los ingenieros, que nos dicen cómo diseñar y construir para que un edificio resista sismos, resista temblores. Cuánto acero poner en el concreto, cómo anclar los cimientos o cómo evitar que una pared de ladrillo se desplome como fichas de dominó. En Myanmar, tras años de guerra civil y pobreza, esas reglas brillan por su ausencia, y la mayoría de las construcciones son de ladrillo sin refuerzo, frágiles, sin columna vertebral estructural para aguantar un sismo. Y esto es muy común en Latinoamérica, en países como Perú, Ecuador, Bolivia. Chile ha avanzado muchísimo en estos temas. Otro factor clave, la profundidad. El terremoto ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad. En realidad me refiero al epicentro. ¿Qué significa eso? Imaginen la corteza terrestre como una capa de piel sobre el planeta. Un sismo profundo, digamos a 50 o 100 kilómetros, libera su energía más lejos de la superficie y las ondas pierden fuerza antes de llegar donde estamos nosotros. Pero 1 a 10 kilómetros, como este que pasó, es superficial. Estalla justo debajo de nuestros pies, como una bomba muy cerca de la superficie. Eso amplificó el golpe, haciendo que el suelo temblara con una furia
que las estructuras débiles no pudieran soportar. Y luego está el puente Aba, una joya histórica con 16 arcos de ladrillo construidos en la era del reino de Aba. Sobrevivió guerras y tiempo, pero este sismo lo partió como galleta, mostrando cómo hasta las obras maestras del pasado caen sin un adecuado diseño sísmico. Es un recordatorio brutal. Sin preparación, la naturaleza no perdona. Ahora, crucemos a Tailandia, que está a más de 1000 kilómetros del epicentro, donde Bangkok sintió las ondas sísmicas de este monstruo tectónico. Ahí el contraste es fascinante. Mientras Myanmar lloraba ruinas, Bangkok nos dio lecciones de resistencia y vulnerabilidad en un solo cuadro. Desde un rascacielos que bailó con el sismo hasta otro que colapsó en plena construcción. La diferencia está en la ingeniería y vamos a contarte todo. El edificio en Chatuchak, esa futura sede de las oficinas estatales de auditoría de Tailandia, se vino abajo porque estaba en plena construcción cuando el sismo de 7.7 golpeó el 28 de marzo del 2025. Lo más probable es que haya columnas y vigas desnudas, sin las paredes ni losas que las unen y le den rigidez, como un esqueleto sin músculos para mantenerse firme. Encima, una grúa pesada en la cima añadida, un peso dinámico que oscilaba con cada movimiento. Además, hay sospechas fundadas, según las fuentes periodísticas, de que el concreto es de mala calidad o un diseño estructural que nunca, se diseñó, valga la redundancia, para un sismo tan fuerte llegando desde 1000 kilómetros en Myanmar. El suelo blando de Bangkok, compuesta por arcillas blandas y limos saturados, casi un pantano geológico, hizo el resto. Las ondas sísmicas se amplificaron por el efecto de resonancia del terreno y la licuefacción. Ese fenómeno donde el suelo saturado se vuelve prácticamente líquido pudo haber debilitado los cimientos aún frescos. Fue un colapso en cámara lenta que terminó en tragedia, 17 muertos y decenas de trabajadores atrapados. Pero otros edificios en construcción en Bangkok no colapsaron. ¿Y por qué? Algunos se encontraban en etapas tempranas, con menos masa expuesta a las vibraciones, como un niño pequeño que apenas percibe el viento frente a un adulto. Otros, más avanzados, ya contaban con losas y muros que rigidizaban la estructura o sus equipos de obra aplicaron estrictamente el código sismo DPT 1302-52 de Tailandia. Una norma de 2009 que exige concreto reforzado y conexiones estructurales resistentes para enfrentar temblores moderados. Sin embargo, ese código, aunque adecuado para su época, resultó insuficiente ante un sismo tan atípico. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos la norma E.030. ¿Qué cosa nos pide? Nos pide pilotes más profundos y un diseño estructural que considere suelos blandos y la amplificación de las ondas de ser el caso. Un enfoque más exigente, propio de un país donde los sismos son parte de nuestra rutina, es importante. Y aquí la lección es clara. La etapa en que un sismo sorprende un edificio importa tanto como su diseño, y la ejecución rigurosa es la esencia de la resistencia. Un código es solo papel si no se cumple en la obra, y eso tiene que quedar muy claro. Ahora, hablemos del héroe del día, que a todos lo hemos visto en televisión. El Intercontinental Bangkok sucumbe con esa piscina en la azotea, en el último piso, que se robó todas las redes. ¿Por qué no colapsó? Porque la ingeniería moderna lo salvó. Este rascacielos terminado y operativo está diseñado para oscilar, no para quebrarse. Aquí entra la magia del aislamiento sísmico y los amortiguadores estructurales. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en México, en Chile y acá también en Perú se están construyendo, por ejemplo, hospitales con aislamiento sísmico, que lo vamos a explicar. Lo que ven en pantalla es un aislador sísmico
Un Base Isolation Bearing es un disco robusto de unos 50 centímetros de diámetro y 20 centímetros de alto, negro y sólido a simple vista. Pero no se engañen, no es una pieza rígida. Si la cortamos, se verían capas alternadas, placas de acero delgadas y brillantes, adheridas entre capa de goma negra y gruesa, como un sándwich industrial que combina resistencia y flexibilidad. ¿Y cómo funciona? Estos aisladores sísmicos se instalan entre los cimientos y la estructura del edificio. Cuando el suelo tiembla o se mueve o hay un sismo, como ocurrió en el sismo de Myanmar de 7.7 grados, la goma se deforma, estirándose y comprimiéndose como una banda elástica gruesa. Las placas de acero lo mantienen estable, soportando el peso de la estructura, mientras la goma disipa la energía del sismo. En un edificio equipado con este sistema, las sacudidas se reducen drásticamente. El aislador permite que la estructura se desplace lateralmente entre 30 o 40 o 50 centímetros, dejando que el suelo se mueva debajo sin transferirme todo el impacto. Es un filtro estructural. Las ondas sísmicas llegan rápidas y cortas, pero este dispositivo los transforma en oscilaciones lentas de 2 o 3 segundos que no comprometen la integridad del edificio. Por ejemplo, en Japón, el Tokyo Sky 3 utiliza este mismo sistema y ha resistido sismos hasta de 9 grados de magnitud sin pestañear. En el caso del Intercontinental, todo indica que el comportamiento de la estructura sugiere que se han usado aisladores sísmicos, que habrían permitido que Rascacielos bailara con el terremoto, soltando pues agua de la piscina, pero manteniéndose en pie como lo hemos visto. Luego están los amortiguadores sísmicos, los héroes silenciosos que trabajan dentro de las entrañas del edificio. Miren esto en pantalla, son unos pistones gigantes o masas oscilantes estratégicamente colocadas dentro de la estructura. Un ejemplo ya brutal es el TuneSmash Damper del Taipei 101. Es una esfera de acero de 660 toneladas colgadas en el piso 87. Cuando el edificio empieza a balancearse, ya sea por el viento, porque es la fuerza que hay que considerar, o por el propio sismo, esa masa se mueve en dirección opuesta como un péndulo invertido, absorbiendo la energía y frenando las oscilaciones. Funciona por puro física. Si el rascacielos va a la derecha, la esfera va a la izquierda, contrarrestando el movimiento hasta calmarlo. Y acá hay todo un tema de ingeniería que no lo voy a explicar a detalle en este video. En el Intercontinental Bangkok Sukhumvit, el agua de la piscina se desbordó porque el edificio se movía pues con el sismo de 7.7 grados, pero ese movimiento estaba controlado. ¿Y cómo? Sus amortiguadores, quizá pistones hidráulicos en las paredes o una masa oscilante en la cima, no lo sabemos, domaron pues estas vibraciones, mientras los pilotes profundos clavados en el suelo blando de Bangkok y el concreto reforzado con acero mantenían la estructura firme. Eso es lo que se puede, inferir de lo que se ha visto. Habría que ver detalles que no lo vamos a profundizar. Lo que sí puedo decir que esto no es casualidad, pues es un diseño preciso y de ejecución impecable. Y aquí entra algo clave. Sistemas digitales avanzados de monitoreo estructural. En proyectos de este tipo, hay sensores conectados en tiempo real que miden cada temblor, cada oscilación, asegurando que los amortiguadores y los pilotes respondan como deben. Esas simulaciones sísmicas hechas, con software previamente que calcula fuerzas al milímetro, permitieron afinar el edificio antes de colocar un solo ladrillo. En el Intercontinental, esa combinación de amortiguadores físicos, probablemente que hayan utilizado, y el monitoreo digital lo mantuvo en pie, convirtiendo un terremoto prácticamente en un show acuático en vez de una tragedia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, construir en zonas sísmicas sin códigos es jugar a la ruleta rusa. Myanmar lo pagó caro. Segundo, la construcción en curso es vulnerable. Necesitamos supervisión prácticamente obsesiva
y tecnología como el Building Information Modeling para monitorear cada detalle en tiempo real, es decir, un gemelo digital. Aislar y amortiguar no son lujos, son una necesidad. Imaginen un megaproyecto donde drones escanean el avance, sensores detectan fallas en el concreto y modelos digitales predicen cómo resistirá un sismo de 7.7 o cualquier sismo. La lección es simple y brutal. Los edificios no caen por culpa de la naturaleza, caen cuando fallamos en diseñar y ejecutar con rigor. No podemos controlar los sismos, pero sí podemos controlar cómo los enfrentamos. El Intercontinental en Bangkok nos mostró que cuando la ingeniería estructural se toma en serio, un terremoto de 7.7 o de 9 puede ser solo una anécdota, no una tragedia. Soy Aarón Ballesteros, esto fue Construcción Sin Filtros. Nos encontramos la próxima semana para seguir demostrando que la ingeniería bien hecha puede cambiarlo todo.